Shabbat Shalom, nuevamente con ustedes. Vamos a pedir la ayuda a los Shamaín, a Kadosh Baruj Hu, que en este día tan extraordinario, Rosh Chodesh Kislev, nos permita Kadosh Baruj Hu seguir platicando de esta hermosa parashá. Con la ayuda de los Shamaín vamos a pedir a Kadosh Baruj Hu que nos ayude a hablar de chispitas de Torah en este maravilloso día. Y con el permiso de Boré Olam, de mis maestros de Torah, del Boré Abiel y de todos ustedes, con su permiso, bueno, vamos a hablar, estructurar esta parashá en que no sea tan larga, que sea amena. Y bueno, vamos a hablar. Miren, tiene bastantes tópicos esta parashá. Esta parashá de esta semana es Toldot, esta parashá del libro de Bereshit, del libro de Génesis, y es la misma que va a describir justamente la misma historia de nuestros antepasados, en este caso de nuestros antepasados, como es pues Isaac, Jacob, está. En sí, los patriarcas y los matriarcas son de la nación que nos enseñan importantemente lecciones sobre la espera y cómo enfrentar incluso los grandes desafíos que tenemos en nuestras vidas, el dolor en la vida, porque muchas veces nosotros tenemos y sufrimos igual que nuestros patriarcas. Entonces, si tienes alguna guía, yo sugiero siempre y lo platico, que tenemos que ir a la Torah, porque la Torah nos da la riqueza. Dicen que la riqueza, a veces el dinero no puede comprar, pero hay una riqueza especial que se manifiesta a través de los escritos de la Torah. Y bueno, los tópicos durante estos 20 años, estos tópicos que nos hablan de la parashá, durante estos, 20 años de Isaac y Rivka, esperaron tener hijos, así que 20 años de oración y expectativa, hasta que nacieron estos gemelos que Jacob y Esab, los patriarcas, tuvieron. Así que otro de los tópicos interesantes que vemos que es que Esab, el primogénito, vende la primogenitura y a Jacob a cambio de un guiso de lenteja. La primogenitura simboliza la responsabilidad incluso del liderazgo y la continuidad de valores eternos, pero Esab prácticamente estaba cansado de algo y dijo, bueno, lo cambio por un guiso muy delicioso, y estaba pues en ese momento hambriento también, o sea, lo cambió total. Entonces, vemos nuestros comentaristas cuando nos preguntan, o nosotros nos preguntamos, y ellos nos explican entonces cómo nosotros también nos enfrentamos a este dilema incluso en la vida, frente a lo que es importante y lo inmediato, ¿cierto? Entonces, entre lo valioso y lo efímero, pues Jacob y Esab no son solo dos hermanos gemelos, sino que representan dos impulsos que se van agitando en nuestro interior. Y de eso vamos a hablar justamente. Entonces, en estos tópicos que más adelante se los voy a estar comentando, Rivka le dice a Jacob que se disfrace de Esab y que reciba las bendiciones justamente del primogénito, y pues lo vemos a través de la Torah, cómo se va desglosando esto. Así que otro de los tópicos desde el atardecer del jueves hasta el viernes fue pues Rosh Chodesh Kislev, que es prácticamente, amados, el principio del mes de Kislev, que es uno de los meses extraordinarios y bellos. Kislev es el mes en el que se celebra la fiesta de Hanukkah, y es un mes de luz, es un mes de milagros, es un mes de identidad judía. Todo aquel judío se va a identificar justamente, así que tengamos una gran bendición en este Shabbat a través de estos tópicos que les estoy diciendo y que muchos de nosotros ya los hemos estudiado, ya los hemos leído. Bueno, a través de mis notas, yo soy de escribir, más vale la más pálida tinta que la más brillante memoria, ¿sí? Y bien, para ver esto un poquitito, vemos entonces que es la parashá número 6, ¿cierto? La parashá número 6 que nos habla justamente de todo esto que ya conocemos muy bien a través de la historia de Jacob y de Esab, y en lo cual es el foco de esta parashá, ya que nos va a revelar justamente la historia de nuestro amado pueblo y nuestra eterna resistencia, al igual que los días de nuestro patriarca Abraham. Entonces, bueno, pues para empezar, siéntense cómodos
parasha que se conecte justamente, que es Toldot, generaciones. Bueno, antes que todo, un Shabbat Shalom, almas puras y bellas. Fíjense lo extraordinario de nuestro amado pueblo. Es un pueblo con valores, pero es muy extraño nuestro pueblo. Y es evidente que encierra varios tópicos, diría yo, muchos misterios. Y también que se goza nuestro pueblo de una eternidad. ¿Por qué? Porque está apoyado en una gran sabiduría y pues fíjense lo que son las cosas. Se apoya en la gran sabiduría de un libro. De un libro. Entonces ese libro ya lo sabemos que es la Torá. ¿Por qué esa gran sabiduría que está en un libro, diría yo, tan codificado? Porque está codificado. Dice Kadosh Baruj Hu que para que uno lo empiece a descodificar, pues uno tiene que cumplir mandamientos. Si no cumple los mandamientos, pues no puedes descodificarlo, por más sabios que sean. Hay muchos sabios, pero tenemos sabios que realmente descodifican la Torá. Así que está, pues, digamos, codificada la sabiduría en este libro y se roza justamente de la eternidad. Entonces, apoyado en esta gran sabiduría y codificada en este libro, y si un libro tan extraordinario como es el que les estoy hablando, pero es más sorprendente de estos misterios que justamente en cada año concluye y comienza. Concluye la lectura y vuelve a comenzar la lectura de un libro de miles y miles de años. Concluye y comienza, concluye y comienza. Así que el pueblo, podríamos decir que es un pueblo extraño, el nuestro, ¿verdad? Pero así somos. Y bueno, en este Shabbat, pues no es la excepción, estamos comentando y ahora la parasha número 6. O sea, iniciamos con Bereshit y seguimos en Bereshit, pero iniciamos en Génesis, en Bereshit, en Génesis. Entonces, donde nos va diciendo muchas cosas interesantes. Pero entonces, ¿quién nos va a hablar esta parasha número 6? Bueno, Toldot, que significa generaciones, vamos a desglosarlo así nada más, generaciones, y nos preguntamos, ¿acaso el año pasado no leímos esta misma parasha? Fue lo mismo, fue Toldot. Entonces dicen nuestros sabios, bueno, la leíste, la estudiaste, pero ¿qué sabes de Toldot? ¿Qué te llevas de Toldot? La parasha que durante años y años y años y años hemos leído. Entonces, si este es el libro que te parezca siempre lo mismo, pero si tú has crecido intelectualmente, si tú has crecido en algo, aunque sea mínimamente, y podrás comprenderlo entonces completamente de un modo más profundo y de un modo completamente nuevo, para que una nueva vez te ilumines tu alma y tu alma recepte lo que quiere decir Toldot. Así que pongámonos los cinturones y empecemos a despegar. ¿De qué les voy a hablar? Bien. En mis apuntes tengo algo interesante, pero les agrade. Dos voces dentro del alma, así se llama esto que voy a hablar. Dos vocecitas dentro del alma. Las vocecitas dentro del alma de un vientre, la Torá nos relata que Rivka estaba embarazada. Estaba embarazada de mellizos. Y que esos mellizos se agitaban dentro de ella, dentro de su útero. Miren, qué interesante. Ella siente ese dolor, todas las que hemos sido mamás, sabemos de esos dolores, pero ella lo sentía interiormente dentro de ese útero. Y dicen los sabios de Torah que cuando pasaba por la casa de Shem y Eber, uno de los bebés quería salir. O sea, que uno de los mellizos cuando pasaba por ahí se quería desbocar y salir. Pero cuando pasaba entonces dentro del templo o un templo de idolatría, entonces también sucedía lo mismo. Otro bebé se quería salir. Entonces nosotras como madres no podíamos haber sentido lo que Rivka estaba sintiendo, porque era algo sumamente agitado dentro de su vientre, de su útero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto le estaba pasando a ella. Entonces
Hashem, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y la respuesta, por supuesto, llega y le dicen, tienes dos naciones que hay en tu vientre, tienes dos pueblos que se separan desde tus entrañas. Y acudimos a los sabios, que donde los sabios explican y enseñan que estas dos naciones no son solo de Jacob o Esaú, sino fuerzas de adentro de cada ser humano, en el interior de cada alma, que vive un Jacob y que anhela conexión justamente de humildad, de propósito, y que hay un Esaú que busca sobrevivir y poseer y dominar. Así que dicen nuestros sabios que no son enemigos para destruirse, sino son fuerzas que deben de aprender a transformarse una a la otra. Uno de nuestros sabios, el Arizal, explica que Jacob y Esaú representan dos canales de energía espiritual. El lado bello de la santidad y el lado de la envoltura. Y miren lo que son las cosas. El mundo, el alma baja al mundo precisamente para refinarse, para refinar esa energía de Esaú, para rescatar la chispa divina escondida dentro del deseo del deseo más, digamos, material. Y por eso Rivka siente esa agitación dentro de su vientre, porque su vientre justamente es el laboratorio, amados, de toda la humanidad. Es un laboratorio de toda la humanidad, de cada uno de nosotros, en un microcosmos de esa tensión. La meta no es elevar a Esaú, sino educarlo. ¿Y cómo lo voy a educar? Pues canalizando su fuerza hacia la misión divina. Entonces, Baal Shem Tov señala que la inclinación del mal no se destruye, sino que se transforma en fuego para servir a Hashem, para servir a Kadosh Baruj Hu. Cuando una alma logra convertir digamos, esa inclinación al mal, como lo dice Baal Shem Tov, lo logra convertir en algo, digamos, su deseo, pues es el motor de bien para reparación sobre Esaú. Porque cuando lo canalizas correctamente, entonces estás reparando Esaú. Y cuando Jacob, por ejemplo, también lo quieres hacer de la misma manera. Entre Isaac disfrazado de ese patriarca Jacob, dice una frase enigmática en la cual la voz es la voz de Jacob. Pero las manos son las manos de Esaú. Eso dice la Torá. Esa palabra enigmática que nos habla la Torá, ¿dónde dice eso? ¿Qué dice Isaac? Dice Isaac, bueno, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, nuestros sabios explican al revelar que esta frase contiene uno de los secretos, amados, más poderosos de la historia espiritual. Mientras la voz de Jacob, la plegaria, el estudio, la verdad, se escucha en el mundo, y con Esaú, las manos de violencia, el ego, el caos, pues no van a dominar, porque no dominarán. Pero cuando el pueblo de Jacob pierde su voz, el mundo cae en confusión. Así que la voz de Jacob no solo es la del pueblo judío, es la voz de la conciencia humana. Y cada vez que una persona elige verdad sobre manipulación, sobre fe, sobre miedo, sobre compasión, sobre reacción, su voz sostiene justamente el equilibrio del mundo. El Arizal nos dice nuevamente que el eco de esa voz sube hasta los mundos superiores y despierta la misericordia de Kadosh Baruj Hu. Incluso cuando la justicia exige rigor, muchos se preguntan por qué Jacob se tuvo que entonces que disfrazar. Y el Zohar nos explica porque Jacob se tuvo que disfrazar
nos da unos ejemplos. Nos dice que las bendiciones del mundo físico están ocultos dentro de la envoltura. Y cuando nosotros entonces analizamos esa envoltura, que es el dominio justamente del SAP, entonces si ya hubiera ido sin vestiduras materiales, no habría pues podido traer la abundancia al mundo. Así al vestirse como Esab, descendió al mundo de lo material justamente para redimir la chispa divina. Y allí estaba atrapada. Y esto es uno de los secretos más profundos que nos cuentan nuestros sabios, incluso dentro de la misma Cábala o del Zohar a veces, en la cual el alma debe de vestirse de cosas terrenales para liberar santidad. Entonces, que se ocultan justamente en esos dos tipos de energías. Por ejemplo, comer con intención, trabajar con propósito, amar con conciencia, eso es justamente vestir la ropa de Sa. Pero la voz de Yaco es cuando vivimos tiempos en los que el ruido de Sa parece, y justamente son impulsos, miedo, confusión, pero Tontón cada año nos va a recordar que mientras mantengamos viva la voz de Yaco, el mundo tiene esperanza. Nuestra misión no es huir del mundo, sino redimirlo. Eso es a lo que vinimos a este mundo, a redimirlo, a hacer teshuvá, a rectificar. Rectificación, entender lo que es la teshuvá. Entonces, cuando lo redimimos, desde adentro usamos las manos de Sa para construir, no destruir, usar la fuerza del deseo para amar, servir, crear y recordar que el verdadero poder no está en las manos, sino en la voz que reza, en la voz que estudia, en la voz que bendice, en la voz que ama, en la voz que perdona, en la voz que crece y en la grandeza de la sabiduría, que cada palabra debe de ser buena y que cada pensamiento debe ser elevado y que cada acto de compasión es una chispa de Yaco que transforma al mundo y que nos transforma también a nosotros y que transforma también a ese estado interior que tenemos cada uno de nosotros y que tiene que dominar el Yaco, pero que también lo tenemos que interiorizar a Isaac y que lo debemos de trabajar. Espero que hayan entendido lo que les quise interpretar en esta parashá, con cariño como siempre, con mucho cariño, y que nos llevemos esta historia, esta narrativa, con esta genealogía, y sobre todo seguir trabajando con estas dos fuerzas superiores que existen dentro de nosotros mismos, pero que hay que trabajarlas para bien. Les deseo un Shabbat Shalom. Amén, Shabbat Shalom.